Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenos días, muy buena tarde, según en el momento en el que vean el video. Pues bueno, vamos a iniciar con una sesión más. En este caso, ya vimos la clase anterior la importancia de la revolución neolítica. Este momento en donde de pronto, a partir del último, del deshielo, en la edad de la misma edad del hielo, del Pleistoceno, inicia una nueva etapa, periodo geológico que se llama el Holoceno y que va a coincidir con el fin del Paleolítico y el inicio de una nueva etapa llamada el Neolítico, la piedra nueva, en donde vamos a encontrar la revolución agrícola o neolítica. La idea de la cerámica, la idea de tener construcciones fijas, porque ahora ya la gente es sedentaria. Vamos a retomar ese hecho para desarrollar la temática y ver en qué momento se complejizan, surgen las primeras ciudades y por lo tanto podemos hablar ahora de una revolución urbana. ¿Ok? El día de hoy, espero que el tiempo me lo permita, vamos a ver varias temáticas. Primero cerrar esta unidad con estos dos últimos subtemas: criterios de selección del sitio y emplazamiento y la revolución urbana, primeras sociedades complejas y el concepto ciudad y civilización. Quiero que ustedes vean esa imagen y de pronto traten de identificar, recordando con estas bases arqueológicas de los restos materiales. En este caso son estructuras las que podemos nosotros ver en esta imagen, que corresponde a una ciudad llamada Mohenjo-Daro en el Valle del Indo, que ahorita les platicaré de la misma. Podemos ver nosotros claramente cómo hay muros de adobe y hay un poquito de bagaje técnico, de conceptos. Vean cómo el centro de estos muros tiene una especie de relleno, como si fuera una especie de mordisco. Y no, mordisco no está patrocinando el video. Entonces, la parte interior se le llama núcleo de muro. Y por lo general será una argamasa hecha en los tiempos más remotos de pura tierra, arena y agua. Después ya se le pone otro tipo de materiales que veremos más adelante. Podemos ver cómo hay una estratificación del suelo. Esto quiere decir juegos de diferentes niveles, desniveles pues. Podemos ver cómo hay claramente secuencias espaciales, cómo hay de pronto elementos que tienen ciertas características en su amplitud y su delimitación. Y bueno, pues aquí hay el vestigio de una de las ciudades más antiguas, en el caso del Valle del Indo. Ahorita platicaremos de otras regiones. Durante este periodo neolítico, la bonanza hacia la agricultura, podemos encontrar que hay dos características o dos variables principales. Primero, una agricultura que se dio por la misma fertilidad del suelo y que se dependía de la lluvia y de las características del suelo en donde se ubicaban. Y ahí vamos a encontrar este creciente fértil en la parte norte de lo que hoy conocemos como Mesopotamia o Irak. Y ahí surgen estas primeras culturas precerámicas, cerámicas, como Catalhuyuk, como Jericó y otro montón de pueblos o asentamientos agrícolas o aldeas, como le quieran llamar, ¿ok? Pero será en torno al año 6000 cuando el creciente fértil, o sea, esta zona, va a aprovechar los ríos para de ellos generar regadíos, ya sea por inundación, por canales a sus sembradíos. Por lo tanto, ya no tienen que depender nada más de la lluvia. Pueden aprovechar los ríos. Y ahí se van a aprovechar el Éufrates, el Tigris y el Nilo. Lo que va a dar pie a que ahí surjan las primeras ciudades de la humanidad. ¿Ok? Vamos a encontrar que es un proceso lento que vamos a encontrar en otros lados del mundo. A partir del Holoceno,
cuando las características climáticas fueron benevolentes para la agricultura, podemos encontrar como en la parte central, no en los polos, más cercano a los trópicos y al Ecuador, vamos a encontrar como hay ciertos núcleos agrícolas. Se llaman núcleos agrícolas a estas zonas cuya fertilidad permitían una gran variedad de cultivos y en donde también a su vez se desarrolló la ganadería. No la hemos mencionado, pero esta viene a la par con la agricultura, la domesticación de animales. El primer gran núcleo agrícola en desarrollarse será este, en donde vamos a encontrar cebada, trigo, cebolla, lenteja, guisante, dátil, cabra, oveja, camello. Poco tiempo después, la misma idea del caballo, que es de esta parte, van a comenzar a domesticar al caballo. Comenzará una influencia hacia lo que hoy en día es el Mediterráneo, en donde encontramos la uva, la aceituna, la vaca, el cerdo, etc. Estos núcleos agrícolas, al momento de que aprovechan la idea de la agricultura de riego, se da pie al nacimiento de las grandes culturas. ¿Ok? ¿Cuáles son las primeras grandes culturas? Una gran cultura es aquella que no recibió influencias de otra cultura, que ella misma se complejizó de tal forma que terminó influenciando a culturas de menor desarrollo mediante la guerra y o mediante el comercio. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar como las dos primeras ciudades, Ur y Uruk, en la zona de Mesopotamia. En esta región, que se le llama la Baja Mesopotamia, ahí vamos a encontrar una cultura que se llama Sumeria. Las dos antiguas ciudades o las dos primeras ciudades del mundo es Ur y Uruk. Algunos ponen primero a Uruk, otros ponen primero a Ur, no nos importa, ¿ok? Simplemente entender que es de hace 3800 años antes de Cristo. Estamos hablando que tienen más de 5000 años, ¿ok? Vamos a encontrar entre el 3200 y el 3000 a Tebas y Menfis en Egipto, en torno al río Nilo. Si nos movemos hacia otros núcleos agrícolas, vamos a encontrar en el Valle del Indo, porque este río se llama Indo, en donde surgen las dos primeras ciudades de esa cultura del Valle del Indo: Mohenjo-Daro en el 2600 y Harappa en el 2500. Podrán darse cuenta que hay casi 1000 años de diferencia con Mesopotamia y Egipto. Aprox, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. ¿Qué pasa con China? Y dejen aquí, me vuelvo a mover. Ahí está. China, vamos a encontrar un río que se va a llamar Amarillo. Este río Amarillo, vamos a encontrar la primera ciudad o la primera gran capital de la dinastía, de una de las dinastías chinas, de la cual ya se tiene un registro histórico y se llama Anyang. Y Anyang es del año 1600 a.C. Vean cómo entonces los ríos se convierten en algo súper importante. El Nilo, Tigris y Éufrates, el Indo, el Amarillo. ¿Y qué pasa en América? En América lo vemos el siguiente semestre, pero lo voy a referir por la cronología. Los Andes van a dar pie a la primera gran ciudad de América, que se llama Chavín de Huántar, en Perú. Y esto es en el año 1500 a.C. Y en Mesoamérica, por parte de los Olmecas, encontramos la ciudad de La Venta, en el año 1200 a.C. Si se fijan, tanto China como los Andes y Mesoamérica son desarrollos urbanos mucho más tardíos. Ojo, no significa que antes de estas fechas no existiera nada. Claro que existía algo. ¿Qué existía? Pues asentamientos agrícolas. ¿Ok? Asentamientos agrícolas que llegaban 5000, 6000, 7000 años atrás. Pero que eran un asentamiento poco complejo. Eso es importante entenderlo. Si ustedes buscan información sobre Uruk, van a encontrar que los primeros hallazgos son del año 5000 a.C. Pero hallazgos de un asentamiento no complejo agrícola. Eso es importante entenderlo, ¿ok? Vamos a hablar sobre la selección del sitio.
Quiero que ustedes vean esa imagen que es una reconstitución de Uruk en Sumeria, en donde podemos nosotros literal encontrar las grandes diferencias con Catalhuyuk, de lo cual platicamos la clase anterior. Cuando seleccionamos el sitio hay que entender que hay dos líneas, una línea temporal y una línea de complejidad. La línea temporal nos habla de una ocupación, una modificación de nuestro entorno y finalmente un abandono, por guerra, por cambio climático, por lo que sea, o por un problema político y social. Mientras que la línea de complejidad, hablamos primero de un trabajo colectivo, quizás no tan especializado, una importancia de la segmentación social y una urbanización, ya hablando de una cúspide de complejidad de mano de obra, del pensamiento, de lo social. El primer elemento que surge una vez que selecciono el sitio es la llamada infraestructura. La infraestructura es la conversión del suelo natural a útil para la edificación. Si yo llego a una ladera cualquiera, pues la ladera es un hábitat natural. Entonces yo tengo que ajustar ese hábitat a mis necesidades. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y quiero que ustedes vayan pensando, imaginando lo que estoy diciendo. Clareo. Clareo es despalme y limpieza. Quitar la hierba, quitar árboles o piedras o cualquier cosa que me estorbe para poder yo comenzar a ocupar y desarrollar mi infraestructura. Trazado. Por aquí hay una calle, aquí va a haber una manzana, aquí lo primerito, ¿ok? Aquí se va a encontrar el jefe de la familia, aquí se va a encontrar la madre de la familia, no lo sé, comienzas tú a organizar el espacio. Movimientos de tierras y rellenos, esto es bien importante y les voy a hacer aquí un dibujito, a ver dónde, aquí. Imagínense que ustedes tienen este cerro y quiero colocarme aquí y voy a poner una línea, ahí está. ¡Ay! Esa otra línea fue un error, no sé por qué siempre me salen esas líneas, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que yo aquí necesito poner un elemento y lo voy a exagerar. Este elemento se llama muro de contención, porque va a contener ¿qué? La tierra. Y voy a quitar yo este pedazo de tierra, ok, y lo voy a poner en ese hueco. Esa otra línea es error, no sé por qué siempre salen esas cosas. Lo voy a poner en este hueco que había. Por lo tanto, ahora ya me queda esta idea. Y aquí ya puedo yo construir mis edificios. Claro, aquí también tengo que poner un muro de contención para que las tierras, el empuje de las tierras esté en equilibrio. Entonces voy a mover las tierras, rellenar, encarpetar, poner pisos, guarniciones, contenciones para que no se caiga o se deslave el cerro o lo que estoy haciendo, compactar y nivelar el suelo, darle con un apisonar, así se llama, comenzar a aplastar y compactar el suelo. Desarrollo vías de acceso, por dónde voy a entrar. Tengo que desarrollar el drenaje y la conducción pluvial para que cuando llueva la ciudad no se me inunde. Esos son como aspectos básicos. Una vez que tengo eso, comienzo a organizar mis objetos arquitectónicos y a generar claramente un emplazamiento. Quiero que veamos la siguiente imagen y les voy a explicar. En la parte de abajo hablamos del tiempo, ¿ok? Lo que había dicho, ocupación, ahí lo tenemos, modificación y abandono. Y del otro lado es gradiente de complejidad. Ahorita les explico eso. Hay diferentes puntos que tenemos que considerar en esta complejidad urbana. Primero, el punto A, que se refiere a la selección del sitio, que es lo que estuvimos hablando. Seleccionamos un sitio en donde haya una gran cantidad de recursos que pueda yo aprovechar. Y aquí va a haber una bifurcación. ¿Ok? Un punto B en donde comienzo a generar una infraestructura y urbanización. Pero esa bifurcación me va a llevar a un punto C. Desarrollo de centros, de subcentros urbanos. ¿Qué significa? Que si yo tengo aquí el emplazamiento donde va a estar, no sé, el gobierno y la religión,
pues aquí voy a poner yo un centro agrícola, aquí el centro ganadero, aquí a lo mejor otro centro agrícola, aquí a lo mejor yo pongo una residencia para la gente rica, y comienzo yo entonces a segmentar esto. Ustedes dirán, bueno, es que eso es desde que empiezas desde cero. ¿Qué pasa cuando un asentamiento se complejiza? Lo mismo, si ya existía un asentamiento agrícola, el mismo va a comenzar a tener brotes de estos centros o subcentros y van a reconfigurar lo que quizás de forma intuitiva se comenzó a generar. Aquí hablamos hasta el punto D, que es un emplazamiento, o sea, generar espacios comunitarios. Hablamos de una organización de formas de producción urbana en donde la mano no es especializada. Todos nosotros nos reunimos y vamos a trabajar para darle forma un tanto a nuestro centro urbano y a los subcentros urbanos. En estos subcentros urbanos encontraré arquitectura doméstica popular, o sea, de los agricultores, de los trabajadores, arquitectura suntuaria y arquitectura palaciega, muchas veces de la gente de la aristocracia de esa cultura, ¿ok? Pero ¿qué pasa? A partir del punto D, que es el emplazamiento, vamos a comenzar a entender que hay una mano de obra especializada. Ya no cualquiera se dedica a construir o a ampliar la ciudad. Vamos a encontrar que hay un proceso ya no nada más de producción urbana, sino ahora también de producción arquitectónica. Y surgen los primeros complejos arquitectónicos, o sea, la relación de edificios de diferentes tamaños, jerarquías y usos en torno a plazas, en torno a calzadas, en torno a vialidades muy específicas, etc. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que entender que el primer desarrollo que encontramos es un desarrollo urbano, a veces un tanto intuitivo, de gente no especializada. Una vez que generas el emplazamiento de esto es mi ciudad, comienza una mano especializada a desarrollar ahora producción arquitectónica. Por lo tanto, la ciudad es el continente y la arquitectura es el contenido. Y estos complejos sociales que tienen una función social, o sea, satisfacen necesidades de la gente que vive ahí, va a tener diferentes procesos de ampliación. Por eso existen esas flechitas, se amplía, se amplía, se amplía, hasta llegar a un punto F, la obsolescencia. Esta obsolescencia, entre que se construye el complejo urbano y la obsolescencia, no hay una temporalidad específica. Pueden pasar 1000 años o pueden pasar 200 años. O puede ser como el día de hoy París, pues París ha pasado durante siglos y ahí sigue. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En estas transformaciones de la función social, o la ciudad se transforma o muere. Y cuando hablamos de muere es porque se convirtió en una ciudad obsoleta, ya no cumple con las necesidades y la función social. Entonces aquí tenemos el punto catastrófico, que es el punto G, en donde hablamos de un abandono de la ciudad. Muchas veces esta obsolescencia también se puede ver cuando de pronto hay una guerra, que la ciudad deja de funcionar. Cuando de pronto hay una sequía, cuando de pronto hay un problema político-social, la ciudad se convierte en obsoleta y hay una de dos. O se le reinvierte para volver a esta función social o se abandona totalmente. Y una vez que se abandona, aquí es lo interesante, que llegamos a un punto H. El objeto urbano arquitectónico, a partir del abandono, se convierte ahora en un objeto arqueológico. Y en el proceso, pues hay una amplia degradación y destrucción de la ciudad. ¿Ok? En ese punto el centro de la ciudad se convierte en el centro, o en el objeto arqueológico, pero esta arquitectura que se vio en los subcentros urbanos, que serán de tipo más agrícola, termina dando pie a lo que se conoce como una arquitectura regional. Muchas veces una arquitectura doméstica, una arquitectura que vamos a platicar justamente qué es. Habíamos platicado una vez que se da esta revolución agrícola, la revolución del neolítico, la gente comienza a dividirse el trabajo según sexo, según edad, y la gente se hace sedentaria. Al mismo tiempo,
Al momento de hacerse sedentaria, aumenta también el crecimiento, la densidad poblacional. Hay mucho más gente ahora. Por lo tanto, esta gente tengo yo que organizarla. Y esta gente va a comenzar a especializarse. Habrá gente que se dedique a administrar los granos de trigo, otros que se dediquen a comercializar los granos de trigo, otros que se dediquen a ser ganaderos, otros que se dediquen a cocinar. Comienza entonces a especializarse. Y habrá gente que se dedica y que sepa cortar la carne de las vacas, y otros que digan, no, yo la verdad me marea la sangre. Bueno, habrá otros que de pronto digan, pues es que yo ya no sé ni una ni otra. Yo me voy a dedicar a sentarme a observar el cielo. Y ese era su trabajo, observar el cielo, a pensar sobre la vida, a organizar las creencias y los rituales. Esto nos da pie a una complejidad social. Habrá trabajos mucho más prácticos, habrá trabajos mucho más intelectuales, y a partir de esta organización y esta complejidad social, cada asentamiento agrícola requiere tener instituciones que regulen la vida religiosa y la vida civil, la vida del Estado con E mayúscula. Y surgen las manifestaciones del poder en los asentamientos agrícolas. Si tenemos esta complejidad social y esta complejidad organización social, se crean las instituciones de control y organización, que es la religión y el Estado, y el poder se va a ver reflejado mediante la consolidación del comercio, de un ejército defensivo u ofensivo, terratenientes, o sea, gente que tuviera el control de la tierra, la administración económica, que va a ser algo fundamental, y las clases sociales. Esta idea que de pronto surgió de que hay gente que tiene un mayor rango por herencia familiar, por su desarrollo intelectual, por el poder, por el trabajo militar, por tener gran cantidad de tierras. Y hay otros que dicen, tú no eres de mi cultura, o tú eres de un grupo contrario. Te conquisto y te esclavizo. La esclavitud será uno de los primeros sistemas económicos que se da en la humanidad. La esclavitud. Esto dará pie a las sociedades complejas, y una sociedad compleja será sinónimo de una revolución urbana. Vamos a tener entonces que existe la vida del campo, la vida rural, y la vida urbana, en donde la ciudad es el principal ejemplo de esta vida urbana, donde se desarrolla un sedentarismo, o sea, actividades no rurales, una especialización en una vida urbana, sede del poder religioso y político, la comercialización, el empleo de la escritura, la conciencia histórica y los calendarios. Por lo tanto, esta gente que se dedicaba a observar el cielo, le pueden decir a alguien, ¿sabes qué? La siguiente semana habrá un eclipse. Llámenle como quieran, ¿no? Se va a oscurecer el cielo. Esa información, si se la das al jefe o al gobernante, imagínense que de pronto salga el día y que haga algún show como que está indicando que ocultas el sol, o estás diciendo, los dioses me dijeron que hoy se oculta el sol. Pues la gente dice, no manches, este tipo se la sabe. Y ahí es donde comenzamos a ver que también el conocimiento, el entendimiento del cielo, va a ser parte del control de las masas y de la población. El calendario para saber cuándo se cultiva, cuándo no se cultiva, etc. La civilización es el conjunto de costumbres, saberes y artes, o sea, realmente el desarrollo cultural de una sociedad compleja. La civilización, a diferencia de una cultura, la cultura puede ser compleja y no compleja. La civilización nos habla de un desarrollo cultural complejo, de una sociedad compleja, como cuáles, Egipto y Mesopotamia, que van a ser las dos primeras las dos primeras grandes culturas. La religión va a depender de cada una de las culturas, complejas. Por lo general, todas las religiones siempre van a partir de el entendimiento de estas deidades, de el cielo, el sol, la lluvia, la tierra, el agua, etc. Poco a poco se van a ir complejizando hasta generar religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo, el islam. ¿Ok? ¿Qué es el Estado? Aquí estamos hablando del poder.
La religión, que va a ser un poder, y el Estado, que va a ser otro poder. La nación organizada políticamente y administrada por un gobierno. El concepto de nación tiene que ver más con el siglo XIX, mientras que el gobierno, que es el cual quiero retomar, se refiere a un conjunto de órganos e instituciones con facultades y responsabilidades determinadas por leyes creados para atender la función pública de un país. O sea, en resumen, la religión busca organizar la vida religiosa y del pensamiento, mientras que el Estado busca regular la convivencia y la vida civil, pública de su sociedad. ¿Ok? Tomando en cuenta eso, vamos a encontrar que vamos a encontrar diferentes tipos de gobiernos como diferentes religiones. Algunas van a tener coincidencias, prácticamente todas las culturas van a pasar por diferentes formas de gobierno. Comúnmente la aristocracia, la alta jerarquía religiosa, la alta jerarquía militar, serán los que terminarán dirigiendo los gobiernos de sus diferentes culturas. ¿Ok? La diferencia entre arquitectura monumental y arquitectura doméstica, que tiene que ver con el poder. La arquitectura monumental se refleja en materiales resistentes con una gran inversión económica y social. Ejemplo, pirámides. Como de pronto la gran inversión económica para nada más poner un muerto. Esta arquitectura monumental va a reflejar los intereses de la aristocracia, del Estado y la religión, del poder, y buscan perdurar en el tiempo, porque son el poder. Y esta por lo general es lo que se habla en historia de la arquitectura. Mientras que la arquitectura doméstica son materiales poco resistentes, de poca inversión económica, y representan la vida y el uso práctico y laboral de la gente. Sus técnicas constructivas van a perdurar en el tiempo, y existen optativas como la arquitectura popular y vernácula que van a estudiar esta arquitectura doméstica. Por lo tanto, por lo general en la historia de la arquitectura, esto es lo que se estudia. ¿Ok? En cuanto a las primeras ciudades, simplemente quiero que ustedes distingan una cosa de la otra. Sumeria, vamos a encontrar a Ur con el 380 a.C., su apogeo en el 2100, y lo que estamos viendo es una reconstrucción. Podemos ver cómo todo el pueblo, todo lo que está afuera de estas murallas, dentro de la muralla es el espacio cívico y de poder religioso, y afuera se encuentra la vida de la gente, el pueblo. ¿Ok? Encontramos aquí hasta un puerto, la vida económica, y encontramos cómo el mismo río ayuda un tanto a defender a la ciudad para no tener que generar murallas a toda la ciudad, pero sí existe una muralla en este centro del poder. Si vemos un plano, el centro del poder, que es este, encontramos aquí hoy en día vestigios de uno de los barrios, y este es el de los barrios, que si se fijan nos recuerda un poco más a Catalhuyuk, la idea del hacinamiento, la idea de una traza descuidada, mientras que la zona de poder vemos cómo está dividido en palacios, en zonas amplias, cómo hay una muralla específica, etc. El día de hoy quiero que ustedes vean cómo esto tiene forma de corazón de pollo. Aprovechaban el río Éufrates para poder llegar en barquito. Era una navegación fluvial, y de pronto aquí podemos ver de nuevo el corazoncito. Esto es una vista satelital al día de hoy. Ya no hay río, ya no hay vegetación, ya no hay nada. Simplemente hay ruinas. La zona residencial, la zona popular de vivienda y la zona de poder. Aquí se puede alcanzar a ver una huella de lo que era el puerto, e igual aquí. Todo lo demás ya no existe. ¿Qué pasa con Uruk? Uruk, encontramos que en la parte más alta encontramos una muralla en donde encontraremos distritos de poder religioso y civil, y está rodeado por una zona vegetal y una serie de anillos agrícolas, casas y talleres artesanos. Al día de hoy lo que encontramos en este proceso de urbanización son restos de este distrito, que es esto que se encuentra acá. Déjenme muevo. Podemos ver un montón de montículos de tierra que se dejaron y los muros que están totalmente parcialmente destruidos.
Al día de hoy encontramos justamente esto. Esto es Uruk. Y son puras ruinas en donde claramente vemos estructuras, vemos la marca de ciertas vialidades, de accesos, de muros, de espacios, de plazas, cómo se fue dividiendo el espacio y cómo aprovecharon la topografía para generar su emplazamiento. Al día de hoy es una ciudad muerta. Aquí encontramos justamente en Uruk una de las tablillas en donde se encuentra el plano de la vivienda más antigua del mundo. Este es el plano arquitectónico más antiguo del mundo, del 3500-2800 a.C. en Uruk. Y este es el mapa más antiguo, que data del siglo VI a.C., o sea, del 500 a.C. Y vamos a encontrar aquí a un mapa en donde se encontraba Babilonia en el centro, con un montón de ciudades que llegaban hasta Armenia. No viene Egipto, seguramente porque ya había una disputa política en ese entonces. Bien, aquí dejamos la primera parte de la clase y a continuación continuamos con Mesopotamia. Gracias.